hace más, ¿ya? Verán, hoy vamos a trabajar sobre un sistema adicional. Yo creo que el tema del tipo de inyección, secuencial, semisecuencial, quedó bastante claro. No hay mucho, no hay mucho donde perderse realmente ahí, ¿no es cierto? Lo que ahorita sí vamos a trabajar es en una temática un poquito nueva, digamos así. Eh, vamos a ver un poco sobre sistemas de control de ralentí, ¿ya? Sistemas de control de ralentí. Regálenme un segundo, creo que lo tenía por aquí. Ah, creo que es este. Ya. Verán, nosotros tenemos un sistema dedicado para el control de la marcha mínima o para el control de ralentí, que se conoce, ¿no es cierto? En un coche a carburador lo que se hace es controlar el ralentí a través del carburador, pues, ¿no es cierto? Pero ya en un sistema de inyección existen algunos tipos de control de ralentí que se utilizan, ¿ya? Entonces, por acá tenemos más o menos una clasificación de los sistemas, ¿no es cierto?, de los coches, de los tipos, sobre todo de control de ralentí, ¿ya? Eh, tenemos algunos tipos, ¿no? O sea, aquí está una tipología primero de motores de pasos, ¿ya? Hay un control de ralentí, digamos, a través de un motor de pasos. Por acá hay otra división, un solenoide rotativo con control de trabajo, o las que se conocen como de ventana, ¿no es cierto? Válvulas de control de aire con control de trabajo y válvulas de vacío de on-off, ¿ya? O sea, todas estas tipologías de acá de válvulas o de elementos sirven para controlar el, el ralentí. ¿Cuál es el principio de controlar el ralentí? En cualquier coche, en cualquier sistema. Miren, nosotros por acá, por este lado, vamos a ver. Nosotros por aquí, por este lado, estamos con la entrada de aire al motor. Ya, por aquí entra el aire. Por aquí estará el sensor de aire del motor, el sensor MAF, ¿no es cierto? Y por aquí ingresa entonces el aire, ¿ya? Ingresa el aire hacia el motor. ¿Qué tenemos por aquí? El primer elemento que nos vamos a encontrar es la aleta de aceleración, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una consideración que yo sí voy a hacerla, voy a dejarla muy claro y muy sentado. Y es que la aleta de aceleración en sistemas de inyección gasolina, ¿ya? La aleta de aceleración en estos sistemas debe permanecer completamente cerrada, ¿ya? Completamente cerrada. No tiene que estar abierto ni un milimetrito. Es decir, esto tiene que estar completamente taponado, ¿ya? ¿Por qué razón? Pues la razón es bastante simple, porque, bueno, si yo dejo totalmente taponado aquí y aquí el motor va a empezar a succionar aire, ¿no es cierto? Si está completamente taponado, ¿qué va a pasar? El motor se va a ahogar porque no tiene aire, ¿no es cierto? No tiene aire. Entonces, como no tiene aire, se crean estos sistemas de control de ralentí a través de válvulas, de solenoides, de motores, de solenoides on-off, lo que como quieran verlo. ¿Para qué? Para que ese aire que necesita el motor, ¿no es cierto? Para este airecito que necesita el motor, sea, digamos, de alguna forma ingresado a través del control de la válvula IAC. Por eso se llama, bueno, le dicen válvula, ¿no? En honor al bypass, digamos, que hace. IAC significaría Idle Air Control, ¿ya? O sea, control de aire de ralentí, ¿ya? Tal vez ponemos aquí para que ustedes lo conozcan, ¿ya? IAC, Idle Air Control, ¿ya? Control de aire de ralentí
o de marcha mínima, también conocido, ¿no es cierto? Entonces, caballeros, lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Al ingreso del motor, pues ese aire que necesita el motor, se va a controlar definitivamente a través de la válvula IAC. Entonces, cuando esta valvulita se abra, ¿no es cierto? Cuando esta valvulita se retraiga hacia atrás a través de un control electrónico que coloca la computadora, pues el aire del exterior, digamos, podrá ingresar por aquí, por este ducto, digámoslo así, ¿ya? Y luego la válvula va a permitir el paso de aire y va, digamos, a inundar ya de aire acá todo el múltiple de admisión, ¿ya? Es decir, el aire va a intentar ingresar por la aleta, pero el criterio, nuevamente, el criterio que les dejo es que si queremos ingresar aire por aquí, por la aleta, cuando el motor está en ralentí, por eso es aire de marcha mínima, ¿no es cierto? O el ralentí, la aleta no me va a permitir ingresar aire por aquí, digamos que en cantidades como se vería en carburadores, por ejemplo. No ingresa aire por ahí, ¿no es cierto? No ingresa, definitivamente no ingresa. Entonces, se choca, digamos, con la aleta, no puede ingresar aire por ahí y el mecanismo para ingresar el aire es a través del control de ralentí. Entonces, ese aire viene por ese ducto, ¿no? Viene por la válvula e ingresa acá al múltiple de admisión para llenar los cilindros y mantener el ralentí, ¿ya? ¿Cuáles son esas variables que están, digamos, ligadas a que el ralentí cambie? Es decir, que suba un poquito más las RPMs o baje un poquito más las RPMs. Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con el accionamiento de accesorios. Y me refiero, por ejemplo, al tema del aire acondicionado, ¿no? Me refiero al tema, por ejemplo, de luces, ¿ya? Me refiero al tema de audio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no sé si usted ha notado que cada vez que enciende un elemento de estos, el carro solito se acelera. ¿Por qué se acelera? Pues, o cómo lo hace, digamos. Pues básico, ¿no es cierto? O sea, sistemas que no son tan complejos, tienen acá el tema de la batería, ¿no? El tema de la batería, positivo y negativo. Y ¿qué sucede? Que la batería es cargada por un alternador, ¿no es cierto? Por un alternador. Ese alternador está girando con el motor, pero eh, cuando nosotros encendemos uno de los accesorios, suponiendo el aire acondicionado, ¿qué sucede? Que para accionar el aire acondicionado, por ejemplo, necesita actuar sobre el tema del compresor del aire acondicionado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces usted resta movimiento al motor. Entonces, ¿qué sucede? Que el CKP está registrando el giro del motor, ¿no es cierto? Y a través del CKP se daría en cuenta, por ejemplo, que se accionó el aire acondicionado, ¿ya? O, por ejemplo, si usted enciende las luces en la noche, ¿ya? Afecta directamente al tema acá del alternador. ¿Por qué? Porque empieza a consumir mayor cantidad de corriente, ¿no es cierto?, disponible. Por lo tanto, el alternador, digamos, hace mayor esfuerzo y frena, digamos, el giro de la polea de accesorios. Y esa polea, pues, digamos, mecánicamente esforzada, digámoslo así, reduciendo el giro que tiene acá el cigüeñal, ¿ya? Entonces, el motor o la computadora, ¿no es cierto?, como tiene aquí el sensor CKP, ese sensor CKP se va hacia la computadora de motor y es la computadora la que va a definir y dice, ah, mira, que cayó un poquito las RPMs. Por ejemplo, venía en 1000, ¿ya? Venía yo que sé, en 900 RPMs.
Ah, mira, mira que ahorita se accionó, entonces ahorita hubo un saltito, cayó a 750. Ese cambio brusco de RPMs. Entonces, ¿qué sucede? Que necesita acelerar y devolver, digamos, los RPM, ¿no es cierto? Necesita mantener el ralentí. Entonces, la computadora coge y actúa directamente sobre este elemento, que puede ser de distintos tipos, que ya lo vamos a analizar, ¿no es cierto? Eh, Así es como, digamos, opera el principio de funcionamiento de los sistemas de control de marcha mínima. No es nada complicado, más bien, más bien es como, Michelle, sí, una pregunta. claro. En- Porque bueno, en algunos casos he visto que algunos mecánicos le suspenden esta válvula, la IAC. Porque, bueno, no deberían, ¿no? No deberían, en realidad no deberían. ¿Cuál es la condición? De que, amigos, este elemento, ya vuelvo y repito, el principio básico de esto es que la aleta de aceleración esté completamente sellada, ¿ya? Completamente sellada, ¿no es cierto? Al estar completamente sellada, la única posibilidad para controlar el ralentí se realiza a través de la válvula IAC, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede? Hay situaciones y hay varias estrategias que la computadora, ¿no es cierto? La PCM actúa sobre la válvula, ¿ya? Estábamos poniendo justamente, Andrés, ejemplos, ¿no es cierto? Yo acciono el compresor del aire acondicionado y ¿qué sucede? Le resto velocidad de giro al motor, ¿no es cierto? A través de la polea de accionamiento. Entonces, ¿qué pasa? La computadora del motor, pues se da en cuenta, ¿no es cierto? ¿A través de quién? De los sensores, ¿no es cierto? ¿De qué sensor? Bueno, en el caso del cigüeñal, pues se dará en cuenta directamente con el sensor CKP, ¿ya? El sensor CKP no solo sirve para que el coche encienda, sino el sensor CKP lo que está midiendo, en realidad lo que está midiendo el sensor CKP son las RPMs del motor, ¿no es cierto? Entonces, cuando cambia, digamos, se ve una afectación de RPMs, la computadora lo mira, ¿no es cierto? Y dice, ah, mira, 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 acá estoy compensando un 25%, por ejemplo, de aire, ¿ya? Vamos a meterle más un 5%, un 10%, yo qué sé, lo que necesite. ¿Para qué? Para que mantenga el ralentí y me quede, yo qué sé, digamos, en un caso chévere, en 1000 RPMs. ¿Ya? ¿Cuáles serían otras condicionantes? Justamente, Andrés, el aire acondicionado, ¿no es cierto? Estaría el tema de luces, estaría el tema de radio, todo lo que sea accesorios, ¿no es cierto? Ahora, eh, ya vamos a ver, hay situaciones, ¿no es cierto? Hay situaciones dependiendo de cada tipo, ¿ya? Dependiendo de cada tipo de válvula que tengamos aquí, vamos a tener nosotros una lógica electrónica de funcionamiento, ¿ya? Entonces vamos a tratar de estudiar, por ejemplo, acá abajo está, ya viene el otro tema en cuanto a motores de pasos, pero yo le hago la reflexión, Andrés, y es que definitivamente la válvula es la que va a controlar el ralentí. No debería de controlar ninguna otra. ¿Cuál es una prueba digamos, si es que yo pensaría de que a lo mejor ya le cambio la válvula, ya le hemos cambiado la válvula y hemos probado la parte eléctrica, todo está perfecto? ¿Qué haría yo para definir alguna cosa? Miren, es facilito, ¿no? Dependiendo de los sistemas. Yo saco la válvula, ¿no es cierto? ¿Y qué debo hacer? Yo con el dedo aquí le tapo. Aquí, aquí le tapo, ¿ya? Y prendo el coche. ¿Qué debería de pasar? Como la aleta va a estar cerrada, ¿no es cierto? Como esa es la condición, digamos, para que funcione y opere bien el sistema. Como la aleta va a estar cerrada y aquí yo le tapo con el dedo, si el coche está prendido, si yo vengo y trum le tapo aquí, ¿ya? Trum le tapo aquí. ¿Qué debería pasar? El motor debería de trum apagarse,
¿Sí o no? ¿Qué Sí. pasaría, Andrés, si el motor se queda encendido, si se queda prendido en on, a lo mejor regulando en ralentí? ¿Qué pasaría? No, pero como dice, lo que usted le deja de funcionar la válvula, el carro se va a tender a apagar. Ya, debería de apagarse, ¿no es cierto? Pero ¿qué? Ajá. Es que yo hago aquí una prueba, Andrés, mire, esto la condición es que esté totalmente sellada, ya, totalmente cerrada, no debería estar abierto para nada. Pero si yo tapo la válvula esa y el motor está prendido, el motor debería trun apagarse, ¿no es cierto? Si no se apaga y se queda prendido, ¿qué quiere decir? Que desde la aleta hacia allá, ¿no es cierto? Todo esto vendría siendo el múltiple de admisión hasta que entra el motor. Entonces podría ser definitivamente de que usted tenga por aquí alguna fuga, ¿no es cierto?, en cañerías, en mangueras, en alguna válvula PCB, en alguna válvula de recirculación de gases del tanque, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, una prueba definitiva, ¿no es cierto?, para saber si me voy a enfrentar yo a un tema de válvula o problema, digamos, de la válvula IAC, es hacer esa simple prueba. Definitivamente hay que o identificar el agujerito acá. Yo lo que suelo hacer es le saco el filtro de aire, le saco el filtro de aire y en la garganta de aceleración pongo la mano. Ahí. Es decir, aquí pongo la mano yo. ¿Ya? ¿Y qué debería pasar? Pues debería de apagarse el coche, ¿no es cierto? Es decir, si se queda respirando un ratito, ¿no es cierto? Muere, ¿ya? Es decir, se apaga el coche porque ya no le ingresa aire, ¿ya? Ya no le ingresa aire acá al motor, por lo tanto se apaga el motor. Pero si yo pongo la mano aquí, no, si yo pongo la mano y el motor sigue prendido, ¿ya? El motor sigue prendido, entonces tenemos definitivamente problemas, ¿cierto? ¿Problemas de qué? De básicamente fugas en el múltiple de admisión, en los empaques, en alguna válvula, en alguna cañería, en alguna manguera, etcétera. Entonces, a veces los mecánicos piensan que el problema está aquí en la válvula y lo que le hacen es ya, bueno, le cambian y siguen con el mismo problema, ¿no es cierto? Porque el coche sigue acelerado, ¿ya? El coche sigue acelerado y aquí no tengo yo respuesta, digamos, de la válvula. No logra controlar el ralentí. ¿Por qué? Porque están estas fugas adicionales en el múltiple, en cañerías, en mangueras, en empaque de la admisión. Está roto por ahí el múltiple, etcétera, cosas, ¿no es cierto? Todo el tema de fugas puede causar que ingrese aire al motor, ¿no es cierto? Y no ingrese por donde debe, pues, ya, sino ingresa a lo mejor por una fuga que tenemos por ahí, fugas en la admisión, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy presente ese tema, muy buena la pregunta, ya, pero más o menos creo que las pruebas están a la vista, ¿no? Aquí tapó, no debería el coche en su momento llegar a apagarse y causar el apagamiento del motor, digamos, ya. Si no se apaga y queda prendido en ralentí, perfecto, ¿qué quiere decir? Es que por ahí está entrando aire, pues, de entrada, ¿no es cierto? Ese sería un criterio un poquito de diagnóstico. Ya en la parte de la válvula, no sé si queda claro en todo caso, Andrés, que creo que por ahí podría hacer un poco las pruebas para definir diagnóstico. Sí, Inge, todo entendido, Inge. Gracias. Ya, no deberían entonces suspender, pues, ¿no es cierto? Deberían primeramente hacer pruebas de este tipo para poder, y no es difícil, oiga, saque la garganta de aceleración y ponga la mano, así de fácil. Ponga la mano y vea si el motor se apaga, ¿no es cierto? Si sigue prendido, ahí está entrando aire por algún lado, pues, y no es que la válvula no valga, no es que yo tenga que suspender la válvula, no es que yo tenga que actuar sobre la válvula o alguna cosa así. Primero tengo que corregir los errores, ¿no? Bueno, eh, si entramos un poco a los tipos de sistemas, vamos a tener motores con motores de pasos, ya vamos a ver cómo son. Tenemos un solenoide rotatorio, es decir que aquí hay como una especie de solenoide y pasa acá la cámara, ¿ya? Es más o menos lo mismo. ¿Qué más tenemos? Ahí a través de mangueritas, ¿ya? Es decir, que no está en el mismo cuerpo de aceleración, sino a través de mangueritas se puede desviar, digamos, el aire y controlarlo desde un punto distinto.
solenoides de tipo on-off, ¿ya? En donde se integra con algunos elementos eléctricos del coche. Y bueno, por acá tendríamos algún tema, ¿no? Aquí hay algo adicional, miren, que existen sistemas que cuentan con mecanismos adicionales, es decir, hay tornillos que ayudan a ajustar el ralentí, o sea, adicional a la válvula, adicional aquí está la válvula de aire, si ven que desde el filtro del aire viene e ingresa acá a la cámara de combustión, al motor, ¿no es cierto? Pero también existe un pequeño bypass, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nos ayude a calibrar o mantener el tema del ralentí, ¿ya? Esa es un poco la configuración también que pudiéramos encontrar. No es raro encontrarnos con vehículos que tengan un tornillo para calibrar el ralentí, ¿ya? Y si entramos un poquito al tema, a los tipos, ¿ya? A los tipos de válvulas, podríamos analizar uno que se llama motores de pasos, ¿ya? Es bastante común encontrar esto de acá. Primero mostremos cuáles son las válvulas. Creo que es esta de aquí la más típica que existe, ¿ya? Esta es una válvula de tipo Bosch, pero hay también marcas adicionales, Magneti Marelli, Continental, si hablamos de marcas de vehículos, va a estar en toda la línea de Chevrolet, ya, todo lo que es, por ejemplo, Aveo, Sail, qué mentiras, Aveo, eh, Corsa Evolution, Corsa Wind, hay algunas Silverados antiguos que todavía manejan este sistema. Toda la línea de Chevrolet, Daewoo, ya, todo lo que es Daewoo, Optra. Ya, entonces estos sistemas manejan también algunos Volkswagen, por ejemplo. ¿Qué más? Otras marcas, Peugeot manejan estos sistemas. Ya eso un poquito como marcas, pero más allá de eso, yo quisiera hacer notar acá, yo tengo esta válvula, pues miren, cuenta con 4 pines, ¿ya? 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Estos 4 pines sirven para controlar 2 bobinados internos, ¿ya? Si yo hago un diagrama acá, digamos, voy a controlar así, ¿ya? Y viene así, ¿no es cierto? Y luego yo tengo acá y tengo un bobinado adicional aquí. Es decir, hay un motor o hay una especie de bobinado. ¿Para qué? Para ir trabajando entre los pines, ¿ya? Normalmente le llaman A, B, C, D, ¿ya? Entonces, este es un motor de pasos, ¿ya? Hay otro tipo de válvulas que manejan también motores de pasos, que tienen 6 pines, que es la que le tengo abierta acá. Es este tipo de válvulas. Este tipo de válvulas nosotros, miren, aquí está la cabecita, esta sería la que tapa y cierra el aire, el paso de aire. Y acá yo tengo seis cables, miren, así en el socket, ¿ya? Entonces, lo que va a tener esto es, digamos, 2, asimismo, bobinados internos, o sea, actuando como motores de pasos. Ya vamos a ver las configuraciones de estas de 6 cables y las configuraciones de 4 cables, ¿ya? Tal vez si yo vengo un poquito a la foto por acá, lo que sucede es que, lo que sucede acá es que yo puedo tener esta, el motor de pasos, digamos, el funcionamiento como tal. Si ustedes se fijan, los imanes o la configuración típica está aquí, aquí está un bobinado, ¿sí ven? Ya, entonces por aquí llega y sale un cable y por acá llega y sale otro cable, ¿sí ven? Entonces esto es lo que veíamos, por ejemplo, A, B, ¿ya? Y acá estaría el otro bobinado, miren, aquí, acá, 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 ¿no es cierto? Entonces sería C, ¿ya? Y esto sería D, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos los 4 pines de la válvula.
¿Qué sucede? Pues que esto actúa como un imán, es decir, cuando aquí está, miren, norte, norte, sur, y acá tendríamos también norte, sur. Por decir así, el campo Y magnético sería un campo magnético, Inge. es como un campo magnético. Pero ¿qué sucede? Que cuando se activa, por ejemplo, A y B, ya cuando se activa A y B, se activa este imán de aquí, ¿y qué pasa? Se energiza esta y esta, ¿no es cierto? Y este elemento de aquí viene siendo el rotor, ya es decir, si nos vamos acá a la valvulita, viene siendo, digamos, el eje de aquí, ya, viene siendo este eje de aquí, viene siendo este eje de aquí, ¿sí ven? Este eje es roscado, ya, roscado y pasa hasta el fondo. Entonces, cuando yo voy a la parte operativa ya, viene siendo este el eje del rotor, este elemento de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo energizo este y este, ¿qué sucede? Pues va a girar, ¿no es cierto? Va a girar un paso. ¿Ya? Es decir, esto va a moverse hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el campo magnético ya no queda así, sino queda así transversal, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué hago? Energizo este y este elemento de acá abajo, o sea, el motor de abajo. Entonces, ¿cuál energizo? Energizo este y energizo el otro de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nuevamente coge y da otro paso y luego tag, así, ¿sí ven? Entonces, esto empieza a girar en pasos, ¿ya? Empieza a girar en pasos. Si yo tal vez me muevo un poquito, los pasos son bien cortitos, ¿no? Los pasos son bien cortitos. Ahí está, por ejemplo, miren, paso 1, por acá tengo paso 2, ¿sí ven? Y se empieza a energizar la cosa. Paso 3, ¿sí ven? Y lo que está girando es el eje. Paso 4, paso 4, miren, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, ¿sí ven? Entonces esto empieza a girar así por pasos, ¿ya? Empieza a girar por pasos y por lo tanto el eje, como les digo, este eje, este amigo eje de aquí, sobre la cabecita es roscado, ¿ya? Tiene la bola de rosquita. Entonces, esto va a provocar de que el vástago, ¿no es cierto?, entre y salga, ¿ya? En función de los pasos que vaya dando el sistema, ¿ya? ¿Quién controla eso? La computadora de motor, ¿no es cierto? Definitivamente la computadora de motor. Entonces, esa sería un poco la configuración de estos sistemas. Tal vez por acá tenía unas imágenes adicionales. Eh, la configuración del esquema, digamos, del bobinado sería este, ¿ya? Sería este el bobinado, ¿no es cierto? Del un motor, digamos así, si ustedes quieren llamarlo, llámenlo motor o llámenlo, eh, claro, digamos un bobinado, ¿no es cierto? Del un lado, digamos así, y un bobinado del otro lado. En conjunto hacen una especie de motor y aquí estaría el tema del vástago, ¿no es cierto? O el eje. Entonces, cuando se activa A y B, por ejemplo, se activa acá el un paso, digamos. Y luego va C y D y luego otra vez se activará A y B y así se empieza a ver como una secuencia lógica aquí de actuación. ¿Ya? Eh, hay situaciones que también ayudan un poco. Si yo vengo por acá, vamos a ver. Este concepto nació de la electrónica convencional, digamos, ¿no? Y por lo tanto también hay métodos, ¿no? Miren, aquí están los pasos, miren, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Pero también hay metodología o modos de controlar esto, ¿ya? Por ejemplo, para cuadrar los 8 pasos, energizan a la bobina. Aquí hay un tipo que se llama WAV Drive, miren, ¿se ve? Entonces, cable azul, rosado,
estamos aquí, ¿no? Cable azul, rosado, amarillo y naranja. Entonces, en estos cables le va poniendo control, mire, activa, uno pone positivo para el un paso, ¿sí ven? Y luego pin 2, 3, 4, 5, en los pasos 2, 3 y 4 se queda en 0 voltios, digamos así. Luego activa y va, ¿sí ven? Y por ejemplo, el cable rosado lo que hace es pin 1 activa y luego así, ¿sí ven? Y luego el pin amarillo viene y activa acá y así. Y luego viene y activa acá y así. Entonces con eso lo que está haciendo es activa acá como en graditas, ¿no? Activa como en graditas. Y luego va y luego entiendo nuevamente sube. Entonces con eso, con esta actuación por pasos, va, digamos, el solenoide va moviéndose, digamos así, y va girando, ¿no? Con eso la computadora controla esto y controla el ralentí, pues, ¿no es cierto? Full pasos, aquí hay otra tipología, miren, cable azul, rosado, amarillo y naranja, miren, activa el azul, activa el amarillo, apaga en el primer paso, el amarillo prende luego y así, ¿sí ven? Entonces es una lógica de actuación, ¿no es cierto? Definitivamente es una lógica de actuación que es lo que está pasando por acá. Y así, hay actuación de cuarto de paso. Miren, por ejemplo, activan paso 1 y 2, le deja 12 voltios el azul, el rosado le deja 0 voltios, luego le activa 12 voltios, le deja un buen tiempo. Entonces, en cada uno de los pasos va cambiando la lógica de actuación. La computadora puede decidir hacer esto y puede, digamos, llegar a controlar de esa forma el ralentí. Eh, Eso sería, ¿no? Eso sería un poco la situación. Si hablamos de pruebas, pruebas para, por ejemplo, verificar el control de estas válvulas, se harían definitivamente con el osciloscopio, ¿ya? Yo estoy dejando, digamos, vamos, ahorita estamos entrando a la parte, digamos, teórica de de varios elementos, ¿no? Si hemos visto bobinas, hemos visto control de inyectores, hemos visto inyección secuencial, semisecuencial, por grupos. Estamos viendo válvulas IAC. La próxima semana vamos a trabajar con aletas de aceleración electrónica, pedales, algunos otros elementos más que vamos a ir viendo. Pero la parte práctica las voy a preparar en videos, ya en coches reales, en donde yo pueda hacer pruebas de este tipo, ¿no? Es decir, vamos a probar una IAC y la cosa sería hacerlo con el osciloscopio, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso vamos a ir supliendo un poco las actividades. O sea, yo voy a preparar la parte práctica, digamos, para que ustedes puedan verla, va a estar disponible en el YouTube. Y creería que con esas prácticas estaríamos completando, digamos, estos contenidos que estamos dando ahora. ¿Ya? Eh, Nos quedaría faltando para la próxima semana explicar un poquito de la válvula de 6 cables que tenemos, ¿ya? La válvula de 6 cables, y hay algunas válvulitas también que tienen 2 cables, que ya no es con motores de paso, sino es un simple solenoide, en donde activa con 12 voltios y existe control PWM en el otro pin, para abrir y cerrar el solenoide, o sea, no es nada del otro mundo. Y también existen válvulas que tienen 3 cables, en donde en el un cable hay positivo y digamos nosotros tenemos un solenoide al un lado y un solenoide al otro lado. Es decir, al un lado cuando le pulsa la computadora se abre una ventana y al otro lado cuando le pulsa, le suelta y le pulsa al otro lado, se abre para el otro lado. Entonces es una ventanita que puede ir girando y también hace de control IAC. Eh, Esas tipologías existen también y pudiéramos irlo dando alcance. De todas maneras, también tenemos la parte bibliográfica que la trabajaríamos asimismo. Puede ser una presentación, un ensayo, unas preguntas abiertas, alguna situación sobre el tema de control de ralentí que estamos viendo ahora. Eso ya se quedaría, creo, para la próxima semana, para poder trabajar. Estamos avanzando, creo, a buen ritmo.
Terminamos esto, vamos a entrar un poco a hablar sobre el tema de turbos, control electrónico de turbos, control de inyectores en Common Rail, en válvulas de control de... Poquito vamos a ir tocando, ¿no es cierto? Todas las temáticas de control electrónico y ir avanzando. Llegaremos también a la parte de vehículos híbridos, en donde explicaremos un poco las características, los tipos, cómo funcionan los vehículos híbridos, qué tipos de motores tienen, cómo actúa la transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, eso, caballeros, no sé si tienen alguna duda final. Si no, creo que por ahora podríamos quedar ahí. No, y de todo bien. No, todo correcto hasta ahora. Todo entendido. Y amigos, entonces nos quedarían las partes prácticas, iríamos trabajando ya la próxima semana. Y las partes teóricas conceptuales están aquí. Les voy a cargar en el Moodle también toda la información para que vayan teniendo, ¿no? Listo, Inge, muchas gracias. Ya, caballeros, entonces quedemos así. Yo les agradezco por su tiempo. Gracias. Inge, Sí, ya, Inge, gracias. ok, pasen bien. Hasta luego.